Dice 1, 2, 3, 4. Muy buenos días, querida audiencia del noreste de Texas. En esta preciosa mañana tenemos la gran bendición de tener una hermosa mañana fresca. Gracias a Dios que tenemos la dicha de tener entre nosotros nuevamente a nuestro hermano Juan Arellano. ¿Cómo ha estado usted, hermano Juan Arellano? Gracias a Dios, bien. Todavía aquí estamos vivos y dispuestos a predicar la palabra de Dios una vez más aquí ante ustedes y ante los radioescuchas de esta difusora. Nos da gusto que nos pongan atención cada domingo y les agradecemos su servicio, su gentileza. Asimismo tenemos aquí entre nosotros a mi tocayo, Víctor Covarrubias. Buenos días, tocayo, ¿cómo ha estado? Bendecido tocayo, muy agradecido de estar participando con usted y con el ministro Juan Arellano en su programa, y conoceréis la verdad, y pues mandar un mensaje de buena voluntad para toda nuestra comunidad. Amén, muchas gracias. El día de hoy vamos a ver y conocer la verdad acerca de cómo la persona puede obtener la salvación. Y para esto hemos invitado a nuestro hermano Juan Arellano, ya que anteriormente ha hablado acerca de las promesas de Dios y también ha hablado de cómo Dios nos perdona. Por lo tanto, tiene mucha ligación este tema con los anteriores, ya que se ha tomado también de Hechos capítulo 2, un pasaje interesante. Y para ello voy a dejar lugar a nuestro hermano Juan Arellano para que nos lleve a través de las páginas de nuestro Dios en este interesante tema de cómo usted puede obtener la salvación. Adelante, mi hermano. La pregunta sería entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es el tema de esta mañana. ¿Qué debo hacer para recibir la salvación? Muy bien, muy buena pregunta. Una pregunta que todo el mundo debía hacerse porque en este tiempo todo el mundo contesta al azar y pues diferentes respuestas se dan. Vamos a contestar esa pregunta aclarando lo que pasó en un tiempo hace muchos años cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aclaro, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres? No Dios, los hombres. ¿Qué opinan los hombres? Para eso los hombres dicen muchas cosas. Los discípulos dijeron: bueno, hemos escuchado que los hombres contestan diferentes cosas. Algunos dicen que tú eres pues Juan Bautista. Otros dicen: no, pues es Elías. Otros que dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesucristo preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, Jesús contestó, Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo dijo que esto estaba correcto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la confesión que Pedro acababa de decir, que Jesús es el Hijo de Dios, se edificó la iglesia. Ahora todo mundo que quiera ser parte de la iglesia debe confesar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es básico, es elemental, es importantísimo. De lo contrario, no puede ni siquiera entrar al reino o a la iglesia. Ahora, hemos dicho, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres? Y dijimos, los hombres tienen muchas respuestas. Y la respuesta fue que Juan Bautista, que Elías, es que el otro. Equivocadas todas las respuestas. Pero la pregunta siguiente, Jesús corrigió la pregunta y dijo: mira, ¿sabes qué? Ahora te lo voy a preguntar, pero a ti, Pedro, quiero que me contestes bien claramente, y esto es la respuesta que quiero oír. ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué han aprendido ustedes de mí? ¿Qué les he enseñado? ¿Qué han entendido? Entonces Pedro dijo: pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto de Jesús dijo que esa respuesta se la dio Dios. Y esa es la respuesta que queremos ahora. Si preguntamos a una persona de X iglesia, religión o secta, lo que sea, denominación, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y usted tiene que saber lo que le contestaron. Algunos le preguntan, le dicen: bueno, tienes que hacer esto, esto y esto y esto otro. En el primer siglo, según Hechos 15, algunos judíos o judaizantes decían que para ser salvo tenía que incluso circuncidarse. Así que cada quien contestaba y contesta todavía lo que se le ocurre. Pero la respuesta correcta debe hacérsele a un hombre de Dios. Y otra vez, la pregunta se le hace al apóstol Pedro. Allá en Hechos 2, dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dijo Pedro,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta respuesta viene de Dios. Esta respuesta viene de Pedro, que ya demostró una vez anteriormente que cuando él contestaba en el nombre y de parte de Dios. Y esa es la respuesta que queremos oír. Si a usted le contestaron otra cosa, le contestaron algo que no es el Evangelio de Cristo. Es otro evangelio y que debe serse aportado, alejado, ignorado y no aceptado. Dice la Biblia en Gálatas 1 que también hay otros que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dice la Biblia, ahora, no que haya otro Evangelio, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más tarde dijo también, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica el Evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Así que si usted no escucha la respuesta y pregunta a usted, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestan esto y otro, usted vaya a busque a Pedro otra vez. Ahí está Pedro, las palabras de Pedro están escritas en Hechos 2:38, ahorita contestamos también esto, pero la respuesta está en la Biblia. Y esto es lo que vamos a seguir adelante hablando. Muy interesante, mi hermano Juan Arellano. Mire, aquí tengo la bendición de tener una Biblia. Esta Biblia es la versión católica. Una Biblia que indudablemente mi tío compró allá en la Basílica de San Pedro, allá en México, Distrito Federal. Y es la versión Torres Amat. Aquí está mi tocayo, no lo voy a leer yo, pero quiero que por favor lea este versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 16, tocayo, es tan amable. Y ahorita miramos Hechos. Lo que es subrayado, tocayo. Muy bien. El que creyere y se bautizare, se salvará. Muchas gracias. Note que la respuesta la está dando la Biblia, la palabra de Dios, como está hablando nuestro hermano. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que está citando nuestro hermano Juan Arellano, vamos a mirar qué dijo el apóstol Pedro en aquella ocasión. Por favor, tocayo Víctor Covarrubias. Haced penitencia y sea bautizado. Si podemos mirar nosotros, está ligado el que creyere y fuere bautizado. La palabra aquí, penitencia, realmente lo toman como un sacramento, de acuerdo aquí a esta misma Biblia que tenemos nosotros, donde confiesa sus pecados a una persona que es un sacerdote y por lo tanto después tiene que hacer una manda. De tal forma que luego estudiaremos más ampliamente acerca de este punto, pero volviendo al tema con nuestro hermano Juan Arellano, va ligado el arrepentimiento con el bautismo. No puede ir desligado. No. De tal forma pues que tenemos que ir a la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que la persona tiene que creer, dijo Cristo, y bautizarse. Pedro dice, arrepentíos y bautíces. Esta versión dice penitencia, pero indudablemente que estaremos estudiando más adelante acerca de este pasaje en relación a la penitencia. Pero el día de hoy quiero ir nuevamente mi hermano Juan Arellano con su tema, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia nos da la respuesta a este interesante tema. Adelante, mi hermano. Quiero aclarar este detalle. La Biblia que el hermano trae es la Biblia Torres Amat. Según esto, es la mejor versión católica que existe hasta este momento. Es la mejor, es la mera buena, según esto, que tiene la versión católica, a la Iglesia Católica. Esta edición, esta versión se tradujo, según esto, de la Septuaginta, la versión de los 70, que fue escrita del Antiguo Testamento, en la versión ya al pueblo, al público, el año 275 a.C., y los católicos la han aceptado y la gente le ha gustado la Septuaginta, la versión 70, porque 70 hombres estuvieron a traducirla del hebreo, arameo al griego. En ese caso, la Septuaginta y la Torres Amat salió de esa versión. Muy importante versión, y lo que estamos dando es versión de calidad. Muchas gracias, hermano. Ahora seguimos con una pregunta más. Sería la pregunta: ¿existe un orden divino para el plan de salvación, mi hermano Juan Arellano? Sí, hay un orden muy importante. Dios es un Dios de orden.
La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, es un Dios de orden. No hay por qué tanta confusión y tanta respuesta diferente. Ya declaramos al principio, si usted le pregunta a un hombre, la respuesta va a ser una respuesta humana. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Contestó mucha gente, diferentes versiones, diferentes palabras. Pero cuando se pregunta a un hombre de Dios, en ese caso a Pedro, él contestó correctamente y es la palabra y respuesta que tenemos correctamente. Ahora, el orden es el siguiente. Primero Dios mandó que su Hijo, Jesucristo, viniera a la cruz para morir por nosotros. Jesús vino, según 1 Pedro, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, 1 Pedro 1, 18 al 20, pero está preparado y se entregó ahora en el tiempo que le tocaba, según Gálatas 4:4, al llegar al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, entendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es importante que Jesús muriera por nosotros. Cuando Jesús quería venir a Jerusalén para ser sacrificado, acabando los apóstoles que iban a venir a morir, entonces la siguiente cuestión sería que Pedro no quería que Jesús viniera, pero Jesús dijo: la copa que me ha dado el Padre a beber, no la he de tomar, y Jesús vino a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Quiero aclarar un detalle en paréntesis. El grupo islámico, con respeto lo digo, pero es lo que creen. Ellos no aceptan el Evangelio. Una de las razones que no lo aceptan es porque nosotros creemos que Jesús murió. Ellos no pueden aceptar que el Redentor, el poderoso, el Dios de ellos, se venza, se deje humillar. Nosotros creemos lo contrario. Jesús fue humilde. E incluso murió por nosotros. Y es casi imposible convencer a un musulmán diciéndole que el Señor Jesucristo murió, se dejó matar. Y eso no lo aceptan. Es una cosa que no puede aceptar. Nosotros lo aceptamos con gozo, con gusto, porque gracias a ese sacrificio tenemos salvación de pecados. Ahora, nosotros cerramos el paréntesis y seguimos. La palabra de Dios dice que el Evangelio debe predicarse a todas las naciones y que el que oyere y creyere y fuera bautizado será salvo. Y también el que dice la Biblia, el que fuera bautizado será salvo. Nótese, el Evangelio de Jesucristo es el siguiente. Me estoy adelantando un poco a las preguntas, pero el Evangelio de Cristo, Jesús murió, usted lo sabe. Jesús vino a este mundo y murió. Y después que murió, fue sepultado. Después que fue sepultado, se levantó a los muertos. Ese es el orden correcto. Primero, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el orden correcto. Si alguno de ustedes ha ido a un hombre para que le traiga la salvación y en vez de que usted muera, o sea, se arrepienta, muera el pecado, deje el pecado a un lado, deje su viejo hombre a un lado y sea sepultado, porque el hombre que muere debe ser sepultado y después resucitado, y ese es el bautismo. Cuando el hombre viene a confesar su fe y su falta ante Dios, ante los hombres, esta persona dice: yo quiero ser bautizado. Entonces primero se le diga, se le inculca que se arrepienta. Como dijo Juan Bautista, primero hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si está arrepentido, está dispuesto a cambiar, a dejar su viejo hombre y entregarse a Cristo. Para eso entonces hay que sepultar al viejo hombre para que nazca una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Ahora, ese es el orden correcto. Si usted algún día, alguien primero lo bautizó para que fuera salvo, entonces lo enterró para que fuera salvo, y Jesús no fue enterrado primero. Primero murió, después fue sepultado. Primero la muerte, después la sepultura. Si alguien lo sepulta y luego quieren que se muera, es un evangelio incorrecto. Así que después explicamos un poquito más de detalles de eso. Enseguida se hará otra pregunta. Claro que sí, ministro Juan Arellano. ¿Es posible que haya algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo? Sí, es posible, porque Pablo lo dijo, lo leímos hace rato en Gálatas 1. Dice la Biblia que no que haya otro, pero sí hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir al evangelio diferente.
Ya lo dijimos hace rato. ¿Qué es un evangelio diferente? Uno que no está de acuerdo a lo que enseñamos del evangelio de Cristo. Jesús murió, después fue sepultado, después se levantó de los muertos. Si alguien de ustedes al bautizarlo, primero le dicen que lo bautizan para que Dios lo perdone, entonces están sepultándolo para que sea salvo. Y así no es el evangelio. Dijimos Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautizado es antes de salvación, no después. Ahora, alguien dice también por allá, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Bueno, ¿cómo sabemos si estás creyendo el evangelio de Cristo o un evangelio diferente? Bueno, si alguien te dice, te voy a bautizar para que seas salvo de tu pecado original. En primer lugar, el niño no tiene pecado original. Cada uno peca y cada uno es responsable por su propio pecado. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Ezequiel 18:20. Ahora, el bautismo primero y después la salvación y después crees. Eso es un evangelio diferente. Otra gente, primero crees el evangelio y luego eres salvo. Tú tienes fe, por fe eres salvo. Después te bautizas. Es un evangelio diferente. No puedes creer lo que todavía no has aceptado y no puedes tener fe en algo que no has creído ni has oído todavía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús murió, otra vez repito, el evangelio de Cristo murió, fue sepultado y levantó a los muertos y luego después subió al cielo. Marcos 16:16 dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, según como dice la Biblia también. Ahora, dice Pedro, es muy importante el orden correcto. Los hombres dicen, el bautismo no salva. Sí, es cierto, así dicen. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. El bautismo no salva. Una vez discutiendo con un señor bautista, él dijo, a ver, pruébeme que el bautismo salva. Vamos al hecho, a 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:20 y 21, vamos a ver la respuesta bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Y le conseguí un pizarroncito y le di un marcador y yo agarré otro. Yo escribí lo que dice Pedro 3:20 y 21. Primero Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde ahora a esto, y le hice una línea, quedó en blanco, para que él escribiera lo que la Biblia dice. Yo escribí, el bautismo que corresponde a esto ahora, blanco. Ponga la respuesta a usted. Y el Señor fue, agarró su marcador y puso N-O-T, salva, not salvas. Y eso es incorrecto. Le dije, espéreme, estamos escribiendo en español, escríbalo en español. Escribí una palabra en inglés, not es no, pero en inglés. Escríbalo en español. Y el español es N-O-S, nos. Y nos es que sí, salva. El bautismo que corresponde ahora a esto, nos salvan. Y mire qué fácil lo quería corromper ese hombre. Y delante de mí, delante de mí no se hinchan, dijo el hombre, a las tortillitas de harina. No, señor. Me quiso pervertir en mis propios ojos. El evangelio not salva. Y N-O-T no está escrito en la Biblia, ni en inglés, ni en español. Sí es cierto, la respuesta es sí. Hay quienes quieren pervertir y están de hecho pervirtiendo el evangelio de Cristo. No se deje. Lea la Biblia y que la Biblia conteste la verdad. Muy bien, hermano, mire, muchísimas gracias. Aquí la palabra de nuestro Dios en Ezequiel que usted citó, capítulo 18, de acuerdo a la versión Torres Amat, una versión la cual indudablemente pues es fidedigna. Y no lo voy a leer yo, voy a pedir a nuestro buen amigo Víctor Covarrubias que usted mismo lea Ezequiel 18, versículo 4. Porque todas las almas son mías, como es mía el alma del Padre, lo es también la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No pagará el Hijo la pena de la maldad de su Padre, ni el Padre la maldad de su Hijo. La justicia del justo sobre él recaerá, y la impiedad del impío sobre el impío caerá. Muchísimas gracias. Como podemos mirar, el pecado no se hereda. No podemos nosotros decir que tenemos heredado el pecado de Adán y de Eva. De acuerdo a la palabra de Dios en Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20.
Muchas gracias, mi tocayo Víctor Covarrubias. Adelante, si es tan amable. Sí, es cierto, el pecado no es hereditario. Algunos dicen que el pecado de Adán porque nuestros padres pecaron. Están diciendo como que nuestros padres, en este caso Adán y Eva, pecaron al tener relaciones ellos o al pecar al tomar el fruto prohibido. Y eso no es así. El fruto prohibido no era tener relaciones entre ellos dos. El fruto prohibido es cuando tomaron un fruto de un árbol, un fruto de un árbol. No era la relación entre hombre y mujer, señores. La Biblia dice que cuando tomaron el fruto prohibido de aquel árbol, que Dios le dijo que no tocaran y no comieran, porque de cierto morirían. Ese fue el pecado que hicieron Adán y Eva. No la ahora. La gente dice, bueno, a la hora de que te concibieron con pecado. No, la Biblia no dice que te concibieron con pecado. La Biblia dice, en pecado fui concebido, en pecado, no con pecado. Vea la preposición correcta. En pecado. David dijo una ocasión en Salmo 51, dijo, en pecado me concibió mi madre. En pecado, repito una vez más, 2, 3 veces lo repito, en pecado. No fue con pecado. Solamente, repito, dice la Biblia que fue la gente dice que con pecado, pero es en pecado. Y sí, todos nosotros nacemos entre los pecadores, pero no con pecado. El niño nace y sin culpa, en ningún momento nace con la culpa de original y de nadie. Cada quien peca, como dijimos en Ezequiel 18, cada quien paga por su propio pecado. Dice la Biblia en el Salmo 50, versículo 7, mira, pues que fui concebido en iniquidad y que mi madre me concibió en pecado, no con. Es muy diferente, no con. Estamos leyendo la Torre Samat, y así dice la Torre Samat, en pecado. Mire, el versículo 7. Aquí dejamos a nuestro buen amigo Héctor Covarrubias para que él lo corrobore. El versículo 7, por favor. Mira, pues, que fui concebido en iniquidad y que mi madre me concibió en pecado. O sea, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, no con. ¿Usted ha mirado a algún niño que habla inglés aquí en Estados Unidos? ¿Nace hablando inglés? No. ¿Por qué hablan inglés? Porque nacen en un mundo donde se habla el idioma inglés. Si nuestros hijos hubieran nacido en China, hablarían chino o japonés. Pero como hemos nacido aquí en Estados Unidos, es el idioma que hablan, y español también porque se lo enseñamos en la casa. Adelante, mi hermano. Claro, buena aclaración. En es una preposición, con es otra preposición. En implica dentro de o en el área de, pero no con. La preposición, el instrumental, es el instrumental con y no es con o por. Ahora, la Biblia dice también en esta forma, siguiendo el tema otra vez, la pregunta siguiente, ¿cuál sería? Otra de las preguntas serían, ¿está a nuestro alcance la información para poder ser salvos, mi hermano? Sí, la respuesta está en la Biblia. La leímos, estábamos leyendo Hechos 2:38. La pregunta fue hecha para Pedro, ¿qué haremos? O sea, para ser salvo. Y entonces la respuesta es arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa es la respuesta y está en la Biblia. Continuando, ministro Juan Arellano, otra pregunta sería la siguiente. ¿Tiene Dios muchas respuestas para la misma pregunta? No, en ese caso no sería Dios ni sería justo, porque la respuesta debe ser realmente siempre la misma a la pregunta que se ha hecho. Si a usted le pregunta, ¿cuántas millas hay de aquí a Austin, Texas? Alguien pregunta 7,000 millas. Otro pregunta 8,000 millas. Otro pregunta, no, pues hay 200. Cada quien tiene que haber una respuesta correcta y corrobórela. Ponga la dirección de su pariente en Austin, ponga la dirección en su casa y ahí el teléfono va a decir exactamente el millaje y cuántos puntos de décimo de milla son de aquí a la dirección. Y al que le diga una dirección, una cantidad diferente, se equivoca, porque no es más que debe ser una respuesta correcta, nada más. No más ni menos. Y la respuesta es sí.
La respuesta es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ahora, nótese, arrepentíos y también bautícese. No dice arrepiéntese nada más, sino también bautícese. Y cada uno de vosotros. La iglesia mormona, con perdón de todo, le dice a usted, bautícese por su abuelito que no se puede bautizar porque pobrecito no escuchó. No, usted no tiene por qué bautizarse por nadie más. Dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros. Si su abuelito se bautizó o no se bautizó, es asunto de él. Déjelo en justo juicio de Dios. Pero usted bautice por usted mismo. Lo otro, en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el nombre de Jesucristo alguien dirá, sí está. No tiene que mencionar el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tampoco se ve así. En el nombre es palabra bíblica por la autoridad de Jesucristo. ¿Y cuál es la autoridad de Jesucristo? Jesús dijo en Mateo 28, 19, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la autoridad de Jesucristo, así como mandó Jesús, así como se debe uno bautizar. Ahora, y recibirás el don del Espíritu Santo. Ahora, no es el poder del Espíritu Santo, es el don del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos somos bautizados y tenemos el don del Espíritu Santo. Y del don del Espíritu Santo, la Biblia dice que es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el don que tenemos, las cualidades y virtudes cristianas que tenemos cuando somos convertidos, cuando nos bautizamos en Cristo. Sí, hermano. Según la Biblia, mi hermano Juan Arellano, muchísimas gracias por su presentación. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? De una manera breve, porque el tiempo se nos está acabando. Bueno, lo hemos estado recalcando. La conclusión del Evangelio de Cristo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó a los muertos. Obedecer el Evangelio es morir al pecado. Usted como Cristo murió, así también usted va a morir al pecado. Ahora, cuando usted muere al pecado, usted totalmente está muriendo, arrepintiéndose de sus pecados, de su maldad, deseando cambiar, ser una persona diferente. Segundo, Jesús fue sepultado. Usted también es bautizado, sepultado en las aguas del bautismo. Jesús resucitó a los muertos, usted se levanta para una vida nueva, como dijimos, 2 Corintios 5:17. La Biblia dice, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Pensaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? Romanos 6:1 y 2 y 3 en delante. Ahora, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Donde está la sepultura. Y somos sepultados juntamente con él para que muerte por el bautismo, ahí está la muerte por el bautismo, para que como Cristo se levantó los muertos, así por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección. Ese es el Evangelio de Cristo. Ciertamente ese es el Evangelio de Cristo y está bien claro en 1 Corintios 15, 1 al 3, Romanos 6, 1 al 5, Hechos 2, 38, etcétera, etcétera. Ya para finalizar, mi hermano Juan Arellano, hemos recordado lo que dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Yo lo subrayé de usted. Representa la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y eso se lleva a una forma de doctrina, una manera simbólica, cuando una persona está dispuesta a ser bautizada. Por eso Cristo dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Por eso Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Por eso le fue dicho a Ananías a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. De una forma u otra, nos damos cuenta que la respuesta es la misma, dependiendo de la distancia que la persona esté tan lejos de la salvación. Si la persona no ha oído, se le dijo como el carcelero que creyera. Si ya oyeron, como en el Hechos capítulo 2, se les dijo arrepiéntense y bautícese. Y si ya se creyeron y ya pues entregaron su vida a Cristo a través de esa contrición de corazón, ese arrepentimiento, le fue dicho solamente a Saulo, ahora pues levántate y lava tus pecados. Así es que buena ilustración, mi hermano, dependiendo de la distancia que la persona esté de la salvación, es la respuesta que da la Biblia. De antemano, muchísimas gracias, mi hermano Juan Arellano. El tiempo se nos ha terminado, se nos ha ido muy rápido. Y solamente quiero decirles que si ustedes desean más información, puede llamarnos con toda confianza al 903-941-2605. Estamos para atenderle y servirle con toda confianza. Así que muchas gracias, hermano Arellano, nuevamente. Que le bendiga, le siga dando más vida, salud y sobre todo que su memoria esté nuevamente agilizada con esos buenos detalles.
Tocayo Víctor Covarrubias, nos despedimos ya del programa, que el tiempo nos acabó. Muchísimas gracias y muchas gracias, ministro Juan Arellano. ¿Algo que quiera agregar rápidamente? Solamente decir que cuando mencionaba que a alguna gente se le da vergüenza de que su líder, su jefe haya muerto, nosotros no nos avergonzamos. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, incluyéndonos nosotros. Muchas gracias, ministro Juan Arellano. Muchas gracias, tocayo Víctor Ortega. Este fue su programa Y Conoceréis la Verdad. Cada domingo aquí por la Invasora 96.7 a las 8 de la mañana. Escúchelo usted el próximo domingo. Dios mediante. Primero Dios. Y que tenga usted un excelente domingo. Bendiciones para todos. Hasta luego. Bye bye.